Bueno, para continuar ahora con la entrega de los videos que me solicitó para la asignatura de etnografía de la comunicación. Ahora en este video voy a hablar un poquito de Austin, la teoría de actos de habla y este otro, lógica y conversación en Grice, ¿no? Estos dos textitos, pues, bueno, los uno en el mismo video porque entre que tratan del mismo tema y vienen incluidos en el mismo libro, pues bueno, me parece pertinente tenerlos ahí en el mismo, ¿no? También quizá para visualizar mejor los contrastes que emerjan pues de las descripciones o de las teorías de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente me guié con las preguntas que sugirió que respondiéramos. Para Austin dicen uno, ¿qué es una proposición lógica y qué son las condiciones de verdad y cómo funcionan? Bueno, dado que en el texto no sirve de nada para explicar esa pregunta o para responderla como tal, porque no da definiciones ni muchas otras cosas, pues bueno, me vi obligado a recurrir a otro tipo de referencias bibliográficas, ¿no? Acá encontré un poquito de esto y bueno, mi respuesta dice: la lógica proposicional es un sistema formal compuesto por proposiciones, es decir, unidades que pueden ser interpretadas como proposiciones con un valor de verdad definido, calculables por medio de conectivas lógicas u operaciones sobre proposiciones lógicas, o sea, la manera en que éstas se relacionan, ¿no? De acuerdo con con cada uno de los procesos que quieran llevarse a cabo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estas son la negación, la conjunción, disculpa, la tautología, la disyunción, la bicondicional, entre pues algunas otras, ¿no? Cabe mencionar que acá que algunas de estas son bastante útiles para la tipología, una de las disciplinas, pues, no es una de mis disciplinas preferidas en lingüística, ¿no? Entonces, ahora respondiendo a cómo funcionan, podemos decir que las conectivas lógicas se tratan como funciones de verdad, o sea, conjuntos de valores de verdad, que a su vez devuelven valores de verdad, por intrincado que parezca. Cada conectiva lógica se distingue de las otros valores de verdad que devuelve frente a distintas posibles que es susceptible de recibir, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de las relaciones que se establecen entre cada una de estas, bueno, entre cada una de estas posibilidades. Y es en sí eso, esto nos sirve más bien como panorama, ¿no? Porque pues en sí entre que solo trata en un par de momentos a lo largo de ambas lecturas, esto me parece un poco de más, ¿no? O sea, información accesoria pues para lo que está diciendo, que no es precisamente, no es útil para responder las demás preguntas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al estar ahí, supongo que usted lo considera muy pertinente y pues acá está, ¿no? En fin, respondiendo al número 2, dice, ¿qué quiere demostrar Austin en este documento? En 2 dice, lo que Austin intenta desarrollar es una doctrina de actos ilocucionarios, donde un acto ilocucionario con una convención o con una institución, es decir, con un medio más amplio como puede ser una sociedad, o un contexto pues sí, cultural distinto, ¿no? Y comunicativo pues obviamente delimitado. Entonces lo que el de hecho está implicando es la idea de que la teoría tradicional del significado, centrada en nociones como denotar, nombrar, describir, hechos, verdad, entre otros, es insuficiente. Eso me gusta mucho porque pues sí, comparto su idea, ¿no? Ahora, entonces desde su perspectiva, la filosofía nos plantea una multitud de interrogantes oscuras que conllevan en sí mismas una tarea o labor de orden lingüístico. En otras palabras, Austin veía dichos problemas filosóficos como derivados de incomprensiones referentes a su funcionamiento por parte de los hablantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que su objetivo es examinar ciertas clases de misiones que se ocultan tras el velo de la descripción. O sea, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? O sea, considerar nuevamente más el contexto, no precisa y únicamente dedicarse a la emisión lingüística como tal, ¿no? A la construcción lingüística, a la oración, a la cláusula, a las frases, no, este tipo de análisis, bueno, no se ve superado quizá, pero sí se ve complementado por la adición del contexto y bueno, las intenciones del hablante, ¿no? Que bueno, de a poquito se van a ir introduciendo como vamos a ver incluso en Grice, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a 3, que dice que es un realizativo, que me imagino que se refiere a que es una misión realizativa o que es un acto realizativo, no estoy muy seguro. Respondiendo de acuerdo a la pregunta, ¿no? Que me parece ahí un poquito escueta, pero se entiende bien. Entonces, tenemos aquí en 3, dado que la idea es que emitir un realizativo es lo mismo que efectuar una acción determinada, los realizativos requieren de condiciones especiales y forman parte de un entramado complejo de dichos y hechos, palabras y acciones. Nuevamente el contexto, ¿cierto? O sea, el contexto que se establece entre
entre dos participantes comunicativos, ya sea en una charla, en un discurso, en una discusión, qué sé yo, ¿no? Entonces, asimismo el autor menciona que el hecho de realizar un realizativo requiere actuar de cierta manera, refiriéndose al ser consecuente con sus palabras, por medio del cual Austin introduce el factor intenciones del hablante, lo cual, a su vez, lo auxilia al momento de clasificar las emisiones realizativas como ni verdaderas ni falsas, sino más bien como vacuas, equívocas, engañosas, de acuerdo con el grado de coherencia que se manifieste entre emisiones y actos. Eso me parece muy importante, ¿no? Ahora, para redondear únicamente lo anterior, tenemos dos características como principales, ¿no?, de los realizativos. Como uno, no describen nada y por lo tanto no son verdaderos ni falsos. Y en dos, son parte de una acción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Eso en sí lo condensa muy bien todo, aunque pues obviamente esto solo se vuelve así de claro, se puede llegar a esta sí, a esta condensación pues de su teoría gracias al contexto previamente citado, ¿no? Entonces, ahora en 4 dice cómo se estructura un realizativo. Él propone esta doctrina de los infortunios que se compone de 3 como niveles superiores y 2 que se y bueno, sí, estos a su vez compuestos pues de 2 como componentes nucleares, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos 6 variables, que son A1, A2, B1, B2, B1, C1 y C2, ¿no? En A1 tenemos que Austin dice, tiene que haber ciertas convenciones de modo que las palabras surtan los efectos deseados. En A2 dice, tienen que estar presentes las personas relevantes, obviamente para componer un contexto comunicativo dado. En B1 dice, los procedimientos deben ser coherentes, y en B2 dice, además en forma completa. Eso me parece muy importante, ¿no? O volvemos al registro de información, ¿no? Bueno, a la cantidad de información proporcionada por cada uno de los hablantes, la cual debe ser la justa, ¿no? Entonces, ahora en C1 dice, los hablantes deben tener los sentimientos apropiados y correspondientes, lo cual me parece, bueno, sacadísimo de la manga. Eso ni entiendo por qué lo mete ahí, pero bueno, cada quien su relajo, ¿no? Y en C2 los hablantes deben concordar en sus acciones. Eso sí me parece imprescindible, ¿no? Eso sí. Las emociones y demás, pues cada quien sus cubas, pero no entiendo cómo siquiera va a clasificar eso, no entiendo, o sea, qué valores va a darle, ¿no? Me parece así que ahí se piró, pero bueno. Independientemente de todo, y habiendo habiendo proporcionado pues toda esta descripción, en 5 pues tenemos 3 ejemplos, los cuales cumplen con cada uno de los preceptos anteriores, ¿no? Dice, 1, prometo llamar a tu hermano mañana. 2, me niego a vestir esos colores. 3, me agobia la inseguridad en el país, ¿no? Estas, además de que son emitidas por una primera persona en un modo declarativo, ¿no? Pues bueno, volvemos a lo mismo, no son ni verdaderas ni falsas, o no pueden ser sí, pues clasificadas en verdaderas ni falsas, porque bueno, no es precisamente eso lo que conlleva. Además, eso sí, lo que sí conlleva es que deben concordar con sus acciones, o bueno, si no concuerdan per se, involucran o conllevan sí una acción dentro de sí, ¿no? Entonces, bueno, eso por la parte de Austin, ¿no? Ahora, pasando un poquito a lógica y conversación en Grice, tenemos lo siguiente, ¿no? Por principio, antes de responder a las preguntas planteadas, en Grice debe tenerse clara la división que se hace entre el significado inherente a cada vocablo y el uso que dan a los hablantes, ¿no? Retomando un poquito toda esta postura, pues previamente sugerida por Austin, ¿no? Que me gusta, eso es algo que sí se puede rescatar de Austin, ¿no? Quizá en algunas cosas peca pues no sé si de fanfarrón o de qué es lo que peca, pero bueno, sí hay una cosa muy rescatable, la cual Grice sabe visualizar bien, ¿no? O sea, la identifica muy bien y bueno, la explota a mayor profundidad, ¿no? Entonces, de acuerdo con el texto, para Grice, lo lingüísticamente inapropiado no es algo que se pueda explicar, o no siempre, por meros exámenes de los significados convencionales de las palabras, sino más bien examinando la racionalidad del discurso mismo. Ahí ya entra una variante pues más precisa, ¿no? La racionalidad, él menciona. Eso me parece bien, me gusta, o sea, aunque también me parece una afirmación demasiado categórica para el asunto, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, la hipótesis de Grice es que lo que podríamos llamar las descomposturas lingüísticas se explican más bien por principios no explícitos que gobiernan esa forma de conducta racional que es la comunicación,
o dicho en otras palabras, representan el paso de ciertos debates filosóficos a una teoría general de la comunicación. ¿Qué es esto? Lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, todo esto, todo este barullo, esta verborrea, pues el punto es desencadenar, o no desencadenar, sino más bien encauzarlo todo hacia una teoría general de la comunicación, lo cual sí, pues como bien sabemos es, si no lo que se busca per se en lingüística, sí es uno de sus grandes objetivos, al menos bajita la baisa, ¿no? No cualquiera lo dice, pero todos sueñan con pegarle al gordo, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, respondiendo a las preguntas, dice, ¿qué es el principio de cooperación? Bueno, me parece que ni siquiera es el principio de cooperación, ¿no? Sino el principio cooperativo, pero bueno, se entiende bien lo que quiere decir esa pregunta. La idea de Grice es que pues, nuestros intercambios lingüísticos no son caóticos, ¿no? Ni arbitrarios, sino que pues más bien, ¿cómo decirlo? Pues, sí se trata de esfuerzos de cooperación, ¿no? O sea, de cooperación colectiva. Entonces, o sea, a ver, ya descrito así, quien conversa, discute o platica entiende que hay ciertos objetivos conversacionales obvios y compartidos, ¿no? O sea, obviamente ese es el punto de una conversación, ¿no? Llegar a algo, no precisamente algo determinado o quizá en sí mismo va durante el desenvolverse de la misma charla, pues obviamente estas cosas pueden irse modificando, que es algo que también Grace no toma en cuenta a mi gusto, o al menos no en este breve textito, ¿no? Entonces, bueno, independientemente a todo, eso no flaquea, no flaquea por esa parte. Entonces, ahora sí ya, enunciando el principio de cooperativo, dice, haz tu contribución conversacional al modo como lo requiere, en la etapa en que se da, el propósito o la dirección aceptados del intercambio de habla en el que se está inmerso. Eso me parece bastante justo. Y bueno, solo cabe mencionar por último de esto que Grice lo califica como el principio supremo de los intercambios lingüísticos, ¿no? Cosa que pues me parece bastante coherente, dicho sea de paso. Entonces ahora, respondiendo a dos características de la comunicación humana y máximas para la buena comunicación según Grice, tenemos que, bueno, a mi manera pues de sintetizar estas características de la comunicación humana son estas tres, ¿no? Una manera fácil de definir las características de la comunicación humana, o quizá no de definirlas, sino de denunciar algunas de las más importantes y de sintetizarlas, desde mi punto de vista, son aquellas que, uno, conllevan una conducta racional, dos, una conducta orientada por intenciones dadas, y tres, estas de acuerdo a la búsqueda de objetivos previamente asumidos, sean explícitos o no, de tal modo que se establezcan contribuciones concatenadas entre el ping-pong que se establece pues en la conversación entre el hablante y el escucha, ¿no? Las máximas, bueno, las voy a enunciar nada más así de rápido porque me parece pues innecesario, ¿no? Pero bueno. De 1, cantidad. Haz tu contribución tan informativa como lo requieren los propósitos del intercambio. 2, no hagas tu contribución más informativa de lo que se requiere. Ahora en 2, calidad. Una super máxima que dice, trata de que tu contribución sea verdadera. Por otra parte, las máximas que se desprenden de ella dicen, no digas lo que crees que es falso y no digas aquello por lo cual careces de evidencia, para lo cual careces de evidencia. En 3, relación, dice la máxima ser relevante, que me parece muy contundente. Y en el encabezado 4 de modo dice una super máxima hace conspicuo, la cual no es por sí misma explicativa, pero ya en el desglose de las máximas pues sí lo encontramos, ¿no? Que dice 1, evita la oscuridad de expresión, 2, evita la ambigüedad, 3, sé breve y 4, sé ordenado. Esos no son solo máximas para la eficiente comunicación lingüística, sino quizá para la vida, ¿no? Entonces, bueno, en 3 dice, ¿qué ocurre si dichos requisitos se violan? Pues bueno, si dichos máximas se violan, como uno puede verse en la penosa situación, ¿no? De explotar una máxima, como él menciona, ¿no? Que consiste en un procedimiento mediante el cual se viola una máxima con el fin de producir una implicatura conversacional. Bueno, esto es como ya una actitud determinada en el hablante, ¿no? Entonces, bueno, para concluir muy velozmente, entre algunos otros aspectos a destacar de su teoría de la comunicación, saltan a la vista en especial 3. 1. Enfatiza la noción que lo que él quiso decir en contraposición al significado inherente a las palabras. 2. Introduce la importancia de las intenciones del hablante en contraste con el significado lingüístico derivado exclusivamente de reglas semánticas. Y 3. Efectúa un acercamiento interesante entre pronunciamientos verbales y acciones, ya que el hablar mismo empieza a ser visto como una variante del actuar humano. Todo esto gracias a él. Y bueno, a grandes rasgos, esta es mi contribución respecto a estas dos lecturas. Tarea 2, lista. Muchas gracias. Chao.